de lo alto que unja mi cabeza, como el pastor unge la cabeza de la oveja en lo terrenal y le echa aceite para que las garrapatas que quiera entrar por sus oídos no entre y le haga daño. Así en esta mañana le pido a Dios que sea su Santo Espíritu que entre en mi mente, en mi corazón, para que dé una palabra de verdad, que quite todo lo malo de mí, que ate todo espíritu contrario a lo que sea la palabra de Dios, que sea un buen instrumento, agradable y perfecto, para la honra y la palabra de Dios, porque solo Él es el único digno de brillar. Te pido perdón de antemano, Padre, si de pronto digo algo que no es conforme a tu palabra. También pido que mis hermanos desechen toda palabra que no sea de Él. Sé que ustedes tienen discernimiento, hermanos, como han hablado los pastores en predicas anteriores, y van a desechar todo lo que es de hombre y van a acatar lo que es de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a empezar con la segunda de Samuel, capítulo 15. Aún no les voy a dar el título de lo que Dios me ha puesto a predicar. Quiero primero leerles este versículo de la Biblia que dice: "Prueba contra David". Hemos muchas veces leído esto y Dios me lo ponía en el corazón, porque ahí se mueve algo fuerte, que lo que hizo Absalón contra su padre. Dice: "Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres?, y pregunta. Y él respondía: tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: quien me pusiere por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de las trompetas, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron cuando Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel Gilotina, consejero de David, desde ciudad de Giló, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de Israel se va tras Absalón. Historia, hermanos, que muchas veces la hemos predicado y se ha predicado sobre la atracción que tuvo Absalón con su padre. Pero en días atrás Dios me venía inquietando acerca de algo que se está moviendo muy fuerte a nivel del mundo en las iglesias. Aquí realmente lo que hay detrás de esta historia, me revelaba a Dios, es un espíritu de lisonjería.
porque él aprovechó las personas que iban a juicio con el rey, que sabían que tenían algún malestar o algo para ganarse el corazón del pueblo. ¿Cómo lo hizo? Con dulces palabras. Por eso cuando ellos se iban a entrar, decían, no te inclines, porque el espíritu de lisonjería es un espíritu muy peligroso, hermanos, y es un espíritu que va a manejar mucho el anticristo. Realmente se predica muy poco sobre este espíritu y me sorprende porque se mueve mucho y quedó muy plasmado en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es tan fuerte que voy a leerles Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice: se levanta contra todo lo que se llama Dios, un objeto de está en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo miraba y decía, ¿qué significa lisonjería o lisonja? Dice, alabanza afectada o adulación, para ganar la voluntad de una persona, por lo general, se hace para satisfacer el amor propio o la de quien es lisonjeado, y por eso es perjudicial, porque crea un sentimiento de obligación para con el adulador. La lisonjería es una característica de la sabiduría humana y no de Dios, pues su raíz es el egoísmo, las distinciones y la hipocresía. Santiago decía en 3:8, pues nadie puede refrenar la lengua, solamente Dios. Dice, es una falta de sinceridad, la mentira, la adulación y la glorificación del hombre con el fin de sacar partido de su vanidad, son cosas que desagradan a Dios. Entonces ahí citan los versículos, 2 de Corintios 1:12, Gálatas 1:10, Efesios 4:25, Colosenses 3:9 y Revelaciones 2:18. Pues no los puedo leer porque realmente habla demasiado sobre esto y son demasiados versículos. Pero mire eso como es de peligroso, hermanos. Que se está manejando mucho y está llegando mucho, y nosotros principalmente yo y muchos caemos en eso. Cuando 1:10 en Gálatas 1:10 nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué me dice a mí este versículo? Muchos siervos de Cristo están utilizando el espíritu de la lisonjería, o estamos utilizando ese espíritu. Ese espíritu se está moviendo mucho. Yo empecé a sentir algo sobre ese espíritu cuando recién empezó la cuarentena. Cuando empezaron las prédicas por internet, en el Facebook, uno se quedaba aterrado de ver los comentarios. Siempre eran adulando al pastor, siervo de Dios, grande, familia pastoral, bendícenos, ungido, poderoso. Y es más, antes de eso he visto mucho ese espíritu en la congregación donde antes yo estaba. Si no se adulaba al pastor o al siervo de Dios, usted no servía. Usted no tenía unción, usted no tenía nada. Y eso eran palabras para acá, palabras para allá, y ungido, y cada vez la gente haciendo cosas más peligrosas. Porque ese espíritu es un espíritu, yo me atrevería a decir por lo que he leído y he estudiado, que es el espíritu que va a manejar el anticristo. Es un espíritu que, o sea, para Dios, para hacerte sentir grande, fuerte. Te vas inflando tanto que el día que alguien realmente llegue con una palabra de Dios no la vas a aceptar.
a causar molestia, porque yo lo he vivido y lo viví en la iglesia donde estuve, en la congregación, y aún ellos todavía están presos de ese espíritu. O sea, el que no piense y el que no alude a la pastora o al pastor, a todos ellos, no sirve. Y si alguien se arrima a decirles a ellos algo, no lo acepta. Igualmente también ahora hay una congregación muy fuerte que está pasando por algo fuerte, debido también a eso, porque cuando empezó se veían mucho prédicas del uno, del otro, y este competía que tengo 2000 y el otro y el uno ponía el televisor para acá y el otro ponía el televisor para allá, y bueno, toda esa cosa. Entonces, miren, hermanos, que es un espíritu muy fuerte que se mueve en las congregaciones, se mueven todos, y tenemos que tener cuidado con eso, porque como veíamos aquí cuando leía lo de Samuel con Absalón, no es un espíritu que opera ya, es de tiempo. Mira, fueron casi 4 años y nace de una raíz de amargura, porque en lo que leía posiblemente pudo haber nacido cuando uno de los hijos de David abusó de la hija de Absalón. Entonces de allí parte todo eso. Entonces tenemos que mirar muy en el fondo del corazón qué es lo que realmente hay en esas palabras lisonjeras de nosotros, porque podemos hacernos daños primeramente a nosotros o a los hermanos, podemos hacerle daño también al cuerpo de Cristo, porque yo la verdad me ponía a mirar en la Biblia y nunca Jesucristo lisonjeó a nadie. Es más, y ahorita les voy a dar unos ejemplos, aún los discípulos tampoco permitieron. Este espíritu se mueve del Antiguo al Nuevo Testamento. En Job también se mueve este espíritu, porque decían que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Pero como todos sabemos, Job tenía 3 amigos en ese proceso que él vivió. Y él dice, allí en Job 32, del 21 al 22, dice Eliú reprende a los otros 2 ancianos porque no son capaces de decirle a Job qué decirle, porque pues obviamente ellos sabían que Job era una persona, a pesar de estar en su estado, no desconocían lo que era Job en el reino o lo que Job. Entonces él le dice así: no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonja. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Entonces, a veces caemos en eso, que no le vamos a decir a tal persona eso, porque es fulano de tal, o hay que decirle solamente lo bueno, o primero enaltecerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque eso es peligroso. Yo creo que Dios manda hablar y hacer todo con sabiduría y con cultura, porque realmente nosotros como instrumentos y hijos de Dios estamos llamados a que brille más la palabra de Dios que el siervo de Dios. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque podemos caer en un pecado grave y podemos estar siendo aún hasta confundidos, porque él dice que aún sus escogidos serán confundidos. O sea, porque imagínate una persona toda adulándolo y adulándolo y diciéndole cosas, pues uno se cree, pues yo tuve ese espíritu un tiempo, y yo creía que solamente si yo llegaba estaba la presencia de Dios, y que si solamente, ¿sí me entienden? Entonces uno empieza como a meterse tanto en uno y a buscar como una cierta aliados que digan que lo que uno quiere, y que empieza a manipularse la palabra de Dios, donde cuando los hermanos son débiles en la fe o son nuevos, si llega una persona con este espíritu, los confunde y no deja que realmente hable el Espíritu de Dios, sino lo que la persona quiere que hable. Por eso normalmente cuando una persona está hablando la palabra de Dios, es mejor callar y no ponerse a meter su mano allí, ¿no? Porque podemos ocasionar daño, porque nuestra sabiduría no es la misma sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría es animal y diabólica, y el corazón del hombre es engañoso.
Entonces, este espíritu lo habló también uno de los profetas, Ezequiel, capítulo 12, del versículo 20 al 24. Dice, Ezequiel 12, versículo del 20 al 24. Dice, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, me pregunta, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Cierra pregunta. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirá más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Entonces mira, ahí volvemos a mirarla, vuelve y sale otra vez la misma palabra, que es una palabra pequeña, pero es muy, muy dañina. Realmente ahora el ministerio profético, pienso yo, eso sí es un pensamiento, está muy contaminado por eso. Porque el profeta o es lisonjeado o llega a lisonjear. Que usted, que es el Hijo de Dios, el ungido, el escogido, el bueno, el y empiezan pues, y usted que tiene derecho a que se abra el cielo, que caiga el oro, la plata, y entonces, claro, entonces la gente, claro, como ese profeta le está ahí lisonjeando y alimentando la carne, él también no, pues entonces, porque normalmente el que lisonjea es para buscar algo que lo respalde, que también lo alude a él. Entonces, claro, uno dice, uy, sí, recibo esa palabra, recibo, es mía, que yo... Pero realmente, en eso está Dios. En eso realmente, si Dios está hablando tanto acerca de eso, y lo habló Ezequiel, lo hablan los salmos, imagínense, lo hablan los proverbios, lo habla el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Es algo muy, muy de cuidado, hermanos. Yo pienso que estamos cogiendo esto como y todos, o sea, a nivel mundial, no estamos aplicando las palabras de amor que manda la Biblia como Jesús nos mandó, sino que hemos aplicado el amor del mundo. Porque usted cuando está en el mundo, todo el mundo lo alude, usted es muy linda, es más, si hace la hija del novio, tranquila, que usted es una mujer muy inteligente, muy bonita, usted, bueno, pues que fue aquí, y eso le dicen a uno, pues. Pero resulta que con Jesús no es así. Porque si usted normalmente ve, Jesús fue un hombre que él dio mucho amor. Entonces, pero él no alababa, él no, mira que ahora le doy unos ejemplos, él por decir algo, ahora le doy los ejemplos, cuando él ayudaba a alguien le decía, ve y no peques más, a la mujer que para dar una palabra. Yo a veces salgo, ahora se está utilizando mucho una palabra que es amor, yo no sé, yo voy donde una señora, una revueltería, una frutería, y uno vaya y dice, amor, ¿qué vas a llevar, amor? Voy a otra parte a comprar arroz, princesa, voy a otro lado, belleza, vamos, por ejemplo, mi esposo que tiene el negocio en Década, que es un almacén muy grande, y allá uno llega y es, dime, cariño, te queda hermoso, te queda divino, pero cuando la persona manifiesta a la persona que no le gusta, entonces ya a veces la vendedora se siente incómoda. Entonces yo decía,
peligroso, porque en vez de nosotros, del mundo convertirse a nosotros, nosotros nos hemos convertido al mundo, y aún hasta en eso. Yo personalmente me tocaba mucho esa palabra y decía, ¿verdad? ¿Será que algunas veces le he hablado a las personas como Jesucristo me manda a hablarles en el amor, o como yo quiero? Porque también he cometido ese pecado siendo cristiana. Cuando tenía un trabajo hace muchos años, yo empezaba a llevar digamos, a la gente de tránsito, que era con si yo trabajaba, que sí, que usted es un agente correcto, que esto, que lo otro, y claro, yo caí ahí como, no, la doctora es lo mejor. Y gracias a Dios el Señor me sacó ese trabajo, porque realmente eso no era de Dios. Entonces, ahí en Ezequiel vemos que él vuelve y lo menciona. Yo leía en Hechos 17:6, dice, estos que tornan el mundo entero, estos, tengo el 18, Hechos 17:6, para que no entiendo. Deme un segundo, busco Hechos 17:6. Hechos 17 dice, hemos manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me viste. Tú ya perdón. Hecho 17, perdón, espérate. Me dice un poquitico. Hechos. Dice, Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nosotros, esta palabra, nosotros tenemos que ser trastornadores del mundo. Nosotros no podemos ser lisonjeros del mundo. Nosotros no podemos hacer lo mismo que el mundo hace. El mundo se mueve por lisonjerías, por poder, por autoridad, por dinero, por el que mejor habla. Nosotros no podemos ser así. Cuando nosotros llegamos a una parte en la sabiduría de Dios, no es nuestra, tenemos que trastornar. Tenemos que, cuando Dios mande una palabra, esa palabra cause algo, mueva algo. Preocúpese si esa palabra no causa nada en nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Luego dice, los salmos hablan mucho sobre la lisonjería también. Y dice, estoy abarcando el espíritu desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Perdón, un segundo. Bueno, los salmos y los proverbios también nos hablan sobre ese espíritu. Se los voy a tocar así muy rápidamente, porque pues es hasta las 12, ¿no? Dice, Salmos 12:2. Habla mentira a cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Si Dios está diciendo que no podemos utilizar la lisonjería, porque allí hay algo malo en el corazón. Tenemos que analizarnos y mirar mucho eso. También dice Salmos 5:9. En la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad
sepulcros abiertos, y en su garganta, con su lengua, hablan lisonjas. Salmo 78, del 36 al 37. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y ya sabemos allí de qué están hablando, de los que crucificaron a Jesús. Proverbios también nos habla sobre el espíritu de lisonjería. Si ven que hemos ido abarcando digamos, muchas cosas de la palabra de Dios, dice, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Cuando adulamos mucho a nuestro hermano, lo estamos llevando a que caiga, a que tropiece. Si es el nuevo, pues a que el día que no le digan algo bonito se vaya. Y si es el antiguo, a que quiera como Absalón, no conformarse con lo que él tiene, sino pasar por encima de todo el mundo para llegar donde quiere llegar, que allá es donde va el anticristo. Proverbios también nos habla de este espíritu. Proverbios 26, 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Siempre va la lisonjería con el corazón. Siempre Dios deja plasmado ahí corazón malo. O sea, es algo que no es bueno. Y si Dios le está diciendo que no es bueno, tenemos que analizarlo y tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Por muchas palabras bonitas que creamos, que sean, que nos digan o que digamos, tenemos que llevarlas a la presencia de Cristo. Limpia y sean palabras de verdad y no palabras de hombre, que lo único que nos van a causar a todo el cuerpo de Cristo en el mundo es daño, y ya se está ocasionando ese daño, y ya se ha ocasionado, porque realmente eso ha ocasionado mucho daño en el cuerpo de Cristo. Dice, Proverbios 7:21, con sus palabras persuasivas los atraen, los sedicen con sus labios lisonjeros. Proverbios 28:23, cae mejor el que sabe reprender que el que solo sabe lisonjear. Entonces, ya aquí hemos abarcado Salmos. Sus Salmos sabemos que es un libro donde es más, nos llama mucho como cuando queremos adorar, como más, y aún ahí se metía. En Proverbios también. Ahora Jesús también habló de las también habló. Y aquí yo tengo uno donde lo habla. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo está diciendo? Porque Dios Todopoderoso sabe que aún sus hijos, porque aquí está hablando son de nosotros, sus hijos, muchos así, yéndole Señor, Señor, pero de boca. No digo algo que no le gusta. Nosotros a Dios no nos engañar. ¿Por qué Dios se desagrada tanto de la lisonjería? Que se debe llevar la gloria es su Hijo Jesucristo. Por nosotros en la cruz y pagó el precio del pecado. Nadie más se puede llevar esa gloria. Dios lo está diciendo que es peligroso que abrir el ojo a esa pequeña palabra y ese pequeño espíritu que mantiene por quietico y se mueve y parece tan lindo, pero nos está embolatando y nos está alejando de Dios y se está haciendo
pasar como Dios, como le leía inicialmente en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 al 4. En Lucas 20 al 23, vuelve y lo dice, y acechándolo, enviaron espías que simulaban ser justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra, a entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, mire la lisonjería que le hacen ahí. Sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas en el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito usar tributo a César o no? Pero él comprendió la astucia de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis? Si Dios dice, ¿por qué me tentáis? O sea que la lisonjería es una tentación y no viene de Dios, sino que sabemos que la tentación viene de Satanás, que es el engañador, el mentiroso. Ese espíritu lo tocara. Por eso le molestaban tanto los fariseos. Ahora yo que estoy aprendiendo, ya estoy entendiendo más a fondo por qué era que él se desagradaba de ellos. Sonjeros, pero se creían muy santos. Pero cuando vieron al Hijo de Dios, no lo reconocieron. Porque como amaban estar en las primeras sillas y que todo el mundo los venerara y que todo el mundo, entonces eso dañó el corazón de ellos. Y no pudieron reconocer quién realmente era el Hijo de Dios. Un hombre sencillo, un hombre que fue perseguido desde que nació, un hombre que dio su vida por todos, que hizo milagros y nunca fue y le dijo a nadie: vaya, haga bulla de que yo le hice el milagro. Aún en la cruz digo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mire, esta es la mente y el carácter de Cristo que debemos tener. Y yo le pido mucho a Dios que me ayude a que tenga un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque estoy lejos, me falta mucho, de verdad. Y es complicado ahora en este medio donde uno empieza a llegar al Evangelio y uno ve tanta enseñanza de la palabra de Dios, donde se maneja tanta cosa. En un tiempo yo pensé que esta lisonjería era que uy, sí, es que los hermanos reconocen que yo tengo el Espíritu de Dios, y mire, yo me estoy dando cuenta que no, eso es peligrosísimo, eso es un daño terrible para uno, para los demás, para todo el mundo. Mejor dicho, eso nos puede estar llevando a quedarnos, digámoslo así. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 41 y 44. Aquí vuelve y dice: gloria de los hombres no recibo, que no tenéis el amor en vosotros. Y el 44: ¿cómo podéis decir vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a otros, y no gloria que viene del Dios único. Eso lo está diciendo el mismo Jesús. O sea que ya vamos también se vio enfrentado a esa quería. Y mire, él, como decía, no la aceptaba, mejor dicho, de una la ponía en su sitio. No. Se ubicaba en lo que él era. Y ahí me hace recordar en esos días que leía y entendía lo de Lázaro, cuando él dijo: la gloria es para Dios cuando resucitó a Lázaro y no para él, porque como él era hombre, él no podía permitir que la gente viniera a decirle: ay, usted, nosotros debemos en el amor de Cristo empezar a ponernos la armadura de la fe para resistir
espíritu que nos gusta tanto, porque sí nos gusta. Eso yo le digo la verdad, a mí cuando me dicen, uy, hermana, usted es esto, yo siento que a mí el corazón se me hincha y se me estalla. Y yo le decía a mi esposo esta mañana, mi amor, es a mí nomás, usted también. No, si yo también siento el corazón se me acelera, porque Dios es perfecto y Él sabe que uno no puede con tanta lisonjería. Por eso Jesús cuando se hizo carne, no permitió, vino humilde, manso, sencillo, porque bueno, había que reprender todo. Entonces ahí ya lo vemos en Jesús. Jesús se va y queda Pablo, ¿no es cierto? Uno de sus discípulos más. Y Pablo también se ve enfrentado a este espíritu de lisonjería. Y lo vemos en Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 6. Perdón, primera y dice, aquí ya le toca a Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Así habla por razones, porque nunca usamos palabras de risas, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es espíritu. Y decía, bueno, pero siempre la palabra carne. Y después la pastora hablaba, decía, es que tenemos que ser instrumentos únicos donde lo único que brille sea Jesucristo, no nosotros no somos nada. Y allí, y después ya la hermana hablaba, anteayer no recuerdo, de que éramos, que nación santa, real sacerdocio, pero ella decía, nos gusta mucho como decir eso, pero no sabemos el compromiso tan grande que nos lleva a decir eso, porque Jesucristo fue una persona santa, humilde y nunca fue lisonjero ni nada de esas cosas. O sea, él le obedeció al Padre como era, ni con astucia humana. Entonces allí, claro, Pablo dice, porque cuando es lo que ocurre muchas veces en muchas congregaciones, y es culpa de nosotros mismos, porque llega un pastor y empiezan las ovejas, la lisonjería, pastor, y una cosa, y la otra, y ore por mí, y vaya a la casa, y entonces, claro, el pastor, pues, obviamente, él también en su carne empieza, pues, como a hincharse, pero ¿qué ocurre? Llega un momento en que se vuelve una carga para las mismas ovejas, porque entonces ya empieza que como yo soy el ungido, que como yo soy el escogido, entonces hay que hacer esto, y entonces si ya viene el hermano con un espíritu, o sea, que el Espíritu Santo le ponga la palabra, no, esa no es la palabra, porque es lo que yo diga, porque por aquí me dio el Señor, y como usted mismo lo puso en ese sitio, entonces ni modo de ir a decir nada. Entonces, por eso es un espíritu muy peligroso. Entonces vuelve y lo otra vez lo comenta Pablo. Y le sucede a Pablo en Hechos capítulo 16, vamos a Hechos capítulo 16, versículo del 17 al 18. Ya vamos a terminar para 3:24. Respetar la hora. 3:24. Hechos capítulo 16.
17 al 18. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza caída con los que concluían. No, espérate, perdón, Hechos, capítulo 16, perdón. Es que tanto versículo me tiene como loca. A la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire qué aludación la que hacía esa mujer allí. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Ahí Pablo no se hinchó y no dijo: uy, esta mujer me sirve porque esta es la que va a ir a servirme, como digamos así, de parlante aquí, pues para que todo el mundo sepa. No, a él le desagradó porque tenía el Espíritu Santo en él, y ese Espíritu Santo lo llevó a discernir que eso era un engaño del mismo Satanás, y dijo: yo esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces allí vemos que Pablo también fue atacado. Mire cómo se mueve y de una forma tan sutil. Eso mejor dicho, eso es de cuidado, porque se te presenta como algo. Eso es como cuando usted está en el mundo y usted cree que cuando usted ve un hombre que es así como bello y perfecto, impecable, y usted se enamora y dice: este es el hombre. Cuando se da cuenta, eso es el mismo diablo. Así es la lisonjería, hermanos. Eso va hinchando, mejor dicho, nos va hinchando de tal manera que después, cuando menos pensamos, estamos desagradando al que nos está lisonjeando, al uno, al otro, menos a la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios nada se puede dejar por fuera, porque por eso Él la dejó aquí y dejó todo, para que miráramos cada cosa y algo no se metiera por un pequeño. Dice: una sola mosca daña el perfume del perfumista. Entonces esta mosquita que se mueve en todas las congregaciones del mundo está haciendo un gran daño, ha puesto muchas larvas en los corazones de los hijos de Dios y han dejado que eso nazca allí. Más el amor a lo que lo lisonjean que el amor a Dios. Y yo la verdad los invito a que ustedes miren las redes sociales y miren y verán que lo que les estoy diciendo no es mentira. Mi esposo Germán también hablaba, creo que era ayer antier, cuando también Pablo llegó y allí le ponen los nombres de los dioses de ellos. Claro, imagínate tú llegar a alguien y alguien ponerte el nombre de un dios, pero Pablo también lo reprendió: un momentico, no, es que yo no soy nada. Hay alguien que es Dios el Supremo. Entonces eso es lo que nos manda la palabra. Cuando usted se encuentre, tenemos que pedir el discernimiento. Mire, cuando uno tiene el discernimiento sea una palabra la más dulce, la más hermosa, o aún sea la palabra mala, el Espíritu usted le va a decir si sí o si no. El Espíritu correcto. Entonces no nos podemos dejar allí y meternos en eso cuando se termine de pronto todo este aislamiento, si volvamos a las congregaciones y volvamos a nuestra vida y todo eso. Ojo, tenemos que cuidarnos mucho de esto. Dice primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, del 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios,